colonización española y portuguesa. La colonización española. Esta colonización empezó principalmente en Centroamérica. En México estuvo a mando de Hernán Cortés por soldados españoles que se abrieron paso a través del Imperio Azteca. Este Imperio Azteca fue el más importante de México. El imperio fue derrotado por la superioridad armamentística y que tenía España. Los nativos del Imperio Azteca fueron sometidos a trabajo forzado, tales como la encomienda, la mita, el porteo o la esclavitud. Después destruyeron los imperios maya y azteca en Centroamérica. Los colonos fundaron el Virreinato de Nueva España el 12 de octubre de 1535. Una vez de que se consolidó este Virreinato de Nueva España, se comenzó la colonización en América del Sur. Los conquistadores se encontraron con la oposición de los nativos y especialmente la del Imperio Inca. Este Imperio Inca estuvo situado a lo que hoy es Perú. Fue uno de los más importantes en América del Sur. Fueron derrotados de la misma manera que el Imperio Azteca y fueron sometidos al mismo régimen de al trabajo forzado. Se fundaron 3 nuevos virreinatos: Virreinato de Perú, Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de Río de Plata. El dominio español de estos territorios se extendió hasta comienzos del siglo XIX y duró 300 años. América era rica en recursos naturales y por ende se llevaban las materias primas y metales preciosos de España al resto de Europa. Estos materiales extraídos de las colonias permitieron a España financiar las guerras en el continente europeo y mantuvieron un elevado gasto militar y diplomático y sobre todo conservar su estatus de potencia hegemónica. La colonización portuguesa. En el año 1500 se llevó a cabo una expedición comandada por Pedro Álvares Cabral, que arribó a la costa de Brasil, que le dio como nombre el Reino de Portugal. En 1502 explotaron los recursos naturales de este nuevo territorio, que hoy en día es Brasil. Se construyeron puertos en la costa de Brasil para poder tener un comercio en el Atlántico. Impusieron un régimen esclavista y los portugueses emplearon mano de obra aborigen y africana en las explotaciones de caña de azúcar, mandioca y tabaco. Tuvieron una producción azucarera de gran importancia a mediados del siglo XVI. Portugal tuvo el monopolio de la producción azucarera hasta el siglo XVII. Brasil carecía de yacimientos de metales preciosos, lo cual incitaba a los colonos portugueses a sobrepasar la línea marcada en Tordesillas. Por lo tanto, avanzaron paulatinamente, tomando parte de Río de Plata y ampliaron las fronteras coloniales hacia el oeste. Al igual que los españoles, los portugueses se habían comprometido con el Vaticano a evangelizar a los aborígenes. Y las consecuencias que tuvieron estas colonizaciones fueron que llegaron los colonos, hubo mestizaje racial y hubo trata de esclavos. Hubo extracción de riquezas para los europeos, implantación de nuevos productos agrícolas como el café, azúcar, etc., imposición de cultura europea, lengua y la religión católica, nuevas enfermedades, epidemias y desgaste demográfico. Economía colonial. En sus inicios no fue fácil la vida económica en las colonias, donde no existía la moneda como medio de pago entre aborígenes y conquistadores. Por lo tanto, se usó un sistema de trueque. Luego se usaron ciertos productos como monedas. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena, en el sistema de encomiendas y la mita, que originaron abusos. La principal fuente de riqueza era la tierra y sobre ella los conquistadores establecieron un sistema feudal. La propiedad de la tierra se obtuvo por donación de la corona y luego por compra. El producto más rentable en ese entonces eran los metales preciosos. Los conquistadores se apoderaron de ellos por trueque o saqueo. Y las minas de Potosí, en Perú, se hallaban a más de 4.000 metros de altura, por lo que resultaba muy difícil el acceso a la recepción de productos de intercambio. Hola, me llamo Andrea y les voy a hablar sobre el origen del capitalismo en América y en Asia y los grandes descubrimientos geográficos. Los dos principales países europeos fue España y Portugal, que fueron los que buscaron o encontraron nuevos territorios. Ellos llevaron su cultura, su religión, sus tradiciones a esos nuevos territorios. Todo esto empezó en el siglo XV, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Y los árabes traían las especies de India y de Oceanía para poder vendérselas a Europa.
Aunque los precios eran muy elevados, los europeos seguían consumiendo sus especies. Las especies que ellos consumían era el clavo, la nuez moscada, la pimienta y la canela, entre otras más. Ellos lo utilizaban para su gastronomía, ya que les daba un gran sabor a su comida. Hasta que en 1453 los turcos tomaron Constantinopla y cerraron la ruta marítima del Mar Rojo, que era la ruta de la seda, por lo que Europa tuvo que buscar nuevas rutas para poder seguir consumiendo esas especies que a ellos tanto les gustaba. El origen de estos grandes descubrimientos geográficos fue a causa del cierre de la ruta marítima del Mar Rojo, por lo tanto tuvieron que buscar otras rutas para llegar a las Indias. El origen de los grandes descubrimientos geográficos fue a causa del cierre de la ruta marítima del Mar Rojo, por lo tanto los portugueses y españoles trataron de buscar nuevas rutas hacia las Indias y hacia el Medio Oriente. Por lo tanto hubo un mejoramiento de la navegación y de la aparición de la brújula en ese entonces. También hubo una mejora en las embarcaciones o carabelas y hubo un adelanto en la geografía. También el espíritu que ellos tenían, aventureros, para buscar y conquistar nuevas tierras y enriquecerse de ellas. Las consecuencias de los descubrimientos geográficos económicamente fue que ellos podían disponer de los recursos naturales de casi medio planeta, de casi todas las colonias ya conquistadas. Europa también fue invadida por los nuevos productos y riquezas que de ahí obtenían. Progresó la industria naviera, ya que hacían varios recorridos y hacían lejanas expediciones. También decayó el poderío comercial de Venecia y de Marsella. Y también aprovecharon todos los recursos y riquezas que obtenían. Políticamente, España y Portugal aumentó su poderío político y económico. También se crearon nuevos tipos de gobiernos, como fue el virreinato, las capitanías, las presidenciales y las audiencias. Y también hubo conflictos entre Portugal y España, ya que había una disputa entre los territorios conquistados. Religioso era que tenían que evangelizar a las colonias conquistadas, y sociales. Socialmente se originó la migración de pueblos europeos hacia las tierras descubiertas. Algunas razas fueron explotadas, como la trata de negros. Las razas aborígenes fueron explotadas por los colonizadores. Hola, yo soy Karen y les voy a hablar sobre los imperios asiáticos de 1450 a 1650, el modo de producción asiático tributario. El modo de producción asiático fue el sistema económico y de producción habitual en muchas zonas del mundo, al desintegrarse las comunidades primitivas. También llamado el régimen despótico tributario, se desarrolló en zonas de Asia, Egipto, Persia y de América prehispánica. El también llamado régimen despótico tributario fue característico de aquellas comunidades que dejaban atrás sus modelos económicos primitivos. Se trata de un sistema precapitalista que, aunque tiene algunos aspectos parecidos. En este sistema productivo, los habitantes de la comunidad trabajaban para conseguir los productos necesarios para ser autosuficientes. Se trataba de explotaciones comunitarias y cuando existían excedentes se podían intercambiar o vender con otras comunidades. La clase dominante recibía el tributo de los trabajadores de las comunidades que tenían que pagar. Este tributo podía ser en especies, parte de lo producido, o en campesinos que también tuvieran que trabajar en la construcción de palacios, tumbas o templos. En la cúspide del sistema se encontraban después el déspota oriental, con un poder absoluto y muchas veces de raíz religiosa. Este máximo dirigente era el que recibía más riquezas de las entregadas por las comunidades. En algunas ocasiones se producía una auténtica explotación entre las comunidades. Esto ocurría cuando había una guerra y la comunidad vencedora obligaba a la derrotada a trabajar para ella. La mayoría de las veces los derrotados debían pagar un tributo, o en otras ocasiones se convertían en esclavos para trabajar en las tierras de la comunidad vencedora. La estructura económica de este tipo de comunidades era bastante simple. Entre los trabajadores no había prácticamente especialización ni diferencias sociales. Todos eran igualmente explotados por las clases dirigentes. Formalmente, los trabajadores eran libres y se preocupaban por las tierras que eran propiedad de la comunidad. En la práctica, estaban subordinados a los mandatarios. Ahora les voy a mencionar algunas de las ventajas de este modo de producción.
Dada la explotación de los trabajadores, no era sencillo mencionar muchas ventajas de este modo de producción. Entre las que se pueden encontrar está la propiedad comunal de los medios de producción. Y entre las ventajas, se puede decir que, una de las primeras desventajas de la situación era la explotación de los trabajadores por parte del aparato dirigente. Eso es lo que Marx describió como esclavitud general. Aunque no había una relación personal como amo-esclavo, en la realidad toda la comunidad había que responder ante los dirigentes. Fue un imperio musulmán que existió en el subcontinente de India. Babar, fundador del imperio, es el más importante mogol. Durante el apogeo del imperio, se relacionó con el título de el más grande. La economía del imperio mogol. Dada la impresión de ser un país inmensamente rico y floreciente, tenía economía agrícola, impuestos muy elevados, riquezas en joyas, especias y telas, pero lo que no tenía era alimento. Los administradores no recibían tierras, sino un sueldo, así estos se podían considerar servidores. Exportaban solo materia prima. Con tal apertura del canal de Suez, mejoró el comercio. La cultura del Imperio Mogol. El Imperio Mogol es el responsable de la creación del idioma hindú, surgiendo por la mezcla de varias culturas. En el arte, los mogoles tenían gran influencia en la arquitectura, como palacios y mausoleos. El Taj Mahal es el edificio más famoso del Imperio Mogol. En aspecto social, el Imperio Otomano duró aproximadamente desde 1299 hasta 1922. Abarcó regiones de Asia, África y Europa. Con la llegada de tribus turcas y la ocupación con la lucha del Imperio Bizantino, se extendió por el actual Irán, Irak y Anatolia. El 15 de junio de 1389, la batalla de Kosovo empieza con su expansión. 11 de septiembre, batalla con Viena, pero fue derrotado. Entonces Constantinopla empieza a perder territorio. El imperio fue abolido en 1922. Sus aspectos políticos: el desarrollo de centros comerciales y rutas alentó a las ciudades a extender el área de tierras cultivadas. Los otomanos tuvieron como principal fuente de riqueza la expansión militar y el fiscalismo. La agricultura era considerada más importante que la industria, la producción ganadera y pesquera. En sus aspectos sociales, la principal ocupación del imperio. Buenos días, el día de hoy yo hablaré sobre los imperios coloniales en América y Asia que corre del siglo XVII al siglo XIX. Esta es por la lucha de la hegemonía. Bien, en el siglo XVII se dio el acontecimiento de que España entró en decadencia. Holanda, Francia e Inglaterra fueron los que tuvieron mayor auge, pero siendo a Inglaterra y Holanda los que tenían la industria naval más importante de aquel entonces. En el siglo XVII, el poder político que se daba en ese entonces era el absolutismo. Este se basaba principalmente en que el monarca tuviera todas las decisiones y este tenía poder ilimitado. Entre sus características más principales de este poder absolutista se hallan en que tenían un ejército bien organizado y bien poderoso. También contaban con que tenían una buena administración bien organizada y por último tenían unas finanzas con saneamiento y una mayor alza. Bien, a lo largo del siglo XVIII, a mediados de se creó la Compañía Británica de las Indias Orientales. Este principalmente dio impulso a que Inglaterra se metiera a invadir este país, siendo la India. Sus combatientes fueron los mismos franceses y los mismos locales que eran indios. Bien, las bases de esta expansión colonial por parte de los británicos fue mejorar los navales que tenían ellos para tener un mayor comercio y mayor dominio armado.
También influyó el desarrollo del comercio en estos países, que fue la India y los británicos, y ya por último la creación de desarrollos financieros, siendo la creación del banco, por ejemplo el de Ámsterdam. En América, los españoles y los portugueses se consolidaron económicamente en toda América, esto siendo por parte de los franceses, holandeses y portugueses. Tras las acciones que dije anteriormente, también llegaron los británicos. Estos llegaron a la parte norte de América, siendo la colonización por parte de Norteamérica. Bien, tras la llegada de estos británicos, ellos exploraron todo el territorio, dando paso a la creación de las 13 colonias. La primera de ellas fue Virginia. Bien, también como tuvo éxito esta creación de Virginia como primer colonia, también se dieron otras colonias que después pasaron de ser extranjeras a manos de los británicos, siendo Delaware, Nueva Manhattan, Nueva York, entre otras. Como todas estas colonias ya estaban consolidadas, entonces empezaron a destacarse unas más que otras, siendo por sus actividades como la pesca, la ganadería, la industria naval y así entre otras. Bien, todas estas colonias evolucionaron consecuentemente con el paso del tiempo, teniendo un objetivo y similitudes en sí. Tras el término de esta pequeña investigación sobre Estados Unidos, siendo Norteamérica, ahora nos vamos hacia el sur. En las actividades económicas que consolidaron a América se halla la minería y la agricultura. La minería tenía como principales minas las de Zacatecas, las de Guanajuato, estas en México, y en Bolivia ubicada la de Potosí. Las riquezas que estas destinaban de estas minas llevaban parte a China, siendo que estas sustituyeran al papel moneda. La otra parte era destinada y llevada principalmente a España, y como lo mencionó una vieja conocida, decía que España tenía la vaca, pero otros tomaban su leche. Pasando a la parte de agricultura, en México se hallaban los plantíos de maíz, cacao, tabaco, también caña de azúcar. La caña de azúcar principalmente se dio en los países de Cuba y de Brasil. Esta agricultura, debido a que empezó a disminuir las reservas de plata, la agricultura empezó a sustituir esta actividad que es la minera. Hola, buenos días, tardes o noches a la hora que vean el video. Yo soy Abraham y les hablaré acerca de las evoluciones de independencia de América, empezando por la independencia de las 13 colonias, la cual se suscita de 1775 a 1783. Este suceso se da durante el siglo de las luces, a mediados del siglo de las luces, durante la revolución industrial, el liberalismo económico, y donde surge el movimiento llamado como la Ilustración, el cual planteaba que la razón podría vencer a la ignorancia y a la tiranía. Uno de los antecedentes de esta independencia de las 13 colonias es la Guerra de los 7 Años, que se suscita entre el Reino de Gran Bretaña y el Reino de Francia del 56 al 63. Esto se da a causa del territorio de Norteamérica, India y una parte de Polonia. La vencedora resulta como el Reino de Gran Bretaña. Otro de los antecedentes es el motín de Boston del té. Esto pasaba porque estaban en desacuerdo con cómo se llevaban a cabo las políticas en las 13 colonias. El 4 de abril de 1976 se firma en la Declaración de Independencia, elaborada por Jefferson y entre otras personas. Pero el quien más tuvo participación en esta Declaración de los Derechos Humanos que ha sido muy importante para la historia fue Jefferson. El primer conflicto entre americanos e ingleses se suscita después de la firma del tratado de la Carta de Independencia. Ya independiente de Gran Bretaña, las 13 colonias fueron la primera en incorporar las nuevas ideas políticas y económicas, así como las ideas de libertad e igualdad en el Nuevo Mundo. Tanto la independencia como de las 13 colonias como la Declaración de Independencia se vieron posteriormente y tuvieron cierta influencia en la Revolución Francesa y las independencias hispanoamericanas de ciertos países.
La Guerra de Secesión o Guerra Civil se da entre los años de 1861 a 1865. Esta es una disputa que se da entre el norte y el sur. Por parte, el norte manejaba una economía del comercio, ganadería, agricultura e industria, y por una parte el sur se dedicaba a la caña, al tabaco y al algodón. Esta era una disputa que se daba entre los 18 colonias o estados de parte del norte y los 14 del sur. La parte del sur apoyaba y defendía la esclavitud, puesto que era una parte muy importante de su economía y de su actividad. Por otra parte, la parte norte defendía que ya no hubiera esclavos. Después de la Guerra de Secesión, los Estados Unidos entraron en una etapa de acelerado desarrollo económico, al cual contribuyeron la abundancia de los recursos naturales, el genio inventor norteamericano y el régimen democrático de la libertad e igualdad de oportunidad, que aún en el sur se fue estableciendo poco a poco. Desde los tiempos de Benjamin Franklin se venía haciendo aportes a la mecánica y a la ciencia aplicada, como son los barcos de vapor, desmontadores de algodón, cosechas de granos, telégrafo eléctrico, máquinas de coser, armas y máquinas automáticas, entre otras cosas. En la segunda mitad del siglo XIX, el país entró de lleno en la era del maquinismo y de la producción a gran escala, con la expansión de los ferrocarriles, la explotación minera, las fábricas, la agricultura y la ganadería. Y en el consiguiente aumento fantástico de la riqueza, surgieron los grandes capitanes de la industria, que fueron naturalmente aliados de los políticos republicanos. Estos tienen dos partidos, el republicano y el demócrata, y esa alianza gobernó al país durante casi todo el resto del siglo XIX, con una fuerte oposición anticapitalista, principalmente en el oeste y el sur. El movimiento de independencia de las colonias hispanoamericanas explotó y se desarrolló a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Tuvo un largo proceso de gestación durante la etapa colonial y obedeció a causas de tipo político, económico, social y ideológico, con raíces en las propias colonias hispanoamericanas, en Norteamérica y en Europa. Estas causas influyeron simultáneamente de manera semejante en toda Hispanoamérica, porque la organización que España les dio a sus colonias, que casi igual en todos los órdenes de la vida. Las causas externas del movimiento de independencia fueron la filosofía de la Ilustración, la política borbónica, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, incremento en la penetración inglesa en América y la invasión napoleónica de Bonaparte a España. Hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo ya desde principios del siglo XX. Su intervención decisiva en las dos guerras mundiales lo demostró, pero solo se ha visto con absoluta claridad después de dos hechos históricos. La pérdida de hegemonía por Europa, parcialmente en 1918 y totalmente en 1945 con la liquidación de sus imperios coloniales. Y la segunda de ellas es el final de la Guerra Fría y su desintegración del bloque soviético, siendo este su antagonista durante medio siglo. La hegemonía de Estados Unidos se apoya en la suma de tres poderes. El primero de ellos es el económico. Esta es la primera potencia económica mundial, aunque en dura competencia con economías emergentes como las asiáticas y las de la Unión Europea. El segundo de ellos es el militar. Posee el ejército más poderoso en efectivos y técnicos, con capacidad para intervenir en cualquier punto del planeta. El cultural es el tercer punto, en donde ha creado una industria de cine, música, comida rápida, vestimenta, entre otras, siendo la difusora de patrones de conducta característica de moda de vida estadounidense. El nuevo orden internacional al final de la Segunda Guerra Mundial comenzó por definirse por división del mundo en dos bloques, liderado por Estados Unidos y la Unión Soviética, el inicio de la descolonización y el desarrollo de instituciones supranacionales. Estados Unidos va a gozar una posición hegemónica debido a no haber sido escenario directo de la guerra, no va a sufrir ninguna recesión de posguerra y tuvo un gran auge poblacional durante el 1945 a 1960. Esto es en el aspecto de Estados Unidos y la parte norteamericana. Ahora hablemos de América Latina. América Latina tuvo una integración al mercado mundial. Finalizadas las guerras independentistas, los países de América Latina quedaron inmersos en un proceso de formación de nacionalidades que se caracteriza por la violencia popular anónima e incontrolable.
En América Latina no hubo revolución burguesa, reformas del Estado en función de las oligarquías al proceso internacional de la producción, ni dependiente al mercado mundial. El comercio internacional e interno debe de llegar a funcionar en la urbanización. Su política extiende, define y fija las fronteras políticas, económicas y las tareas que ellas abarca, acrece las responsabilidades y obligaciones del Estado. La oligarquía permite incrementar el ingreso de divisas y la capacidad de pago. La burguesía progresista liberal latinoamericana se une al proyecto oligárquico, un proyecto burgués en América Latina en donde fue en el siglo XIX y no en el XX. La burguesía progresista perpetúa hasta el día de hoy su orgánico burgués más débil que antes. América Latina, como una necesidad de solventar el orden de las sociedades despóticas y anárquicas, tuvo una obsesión de oligarquía bajo su dominio y bajo su control social en un mínimo de legitimidad. El problema consiste en determinar dicho orden en dominio político. El concepto de orden manejado por la oligarquía emanará de los principios teológicos de la construcción del universo, separando la voluntad divina y voluntad humana. Los regímenes liderados son oligárquicos y su razón instrumental se encuentra fundada en los beneficios del capitalismo, salvo que su dinámica llevará a las oligarquías a tener un doble papel. Las clases sociales en el orden oligárquico, la sociedad oligárquica supone la hegemonía de la oligarquía dentro del papel dominante.